Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y yo vengo a contarles el adelanto acerca de la temporada 69 del Valle. Será un valle de gallinas en representación a Paraguay. Una nueva temporada del Valle está muy cerca. Iniciará mañana 4 de junio y su último día será el 24, por lo que esta temporada tendrá una duración de 21 días. Para que puedas cumplir con los objetivos, debes conseguir en tu valle al menos 5 gallinas por día. Asimismo, cada día debes tratar de conseguir 53 a 55 fichas de cada color. La decoración de la temporada será quesero, en representación a Paraguay. Paraguay es un país ubicado en el centro de América del Sur. Rodeado por Brasil, Argentina y Bolivia, es uno de los dos países sudamericanos sin salida al mar, junto con Bolivia. Paraguay tiene la particularidad de ser una de las pocas naciones oficialmente bilingüe y de mantener un idioma nativo como lo es el guaraní en un buen estado, pues pasa de generación en generación sin la pérdida del mismo. Los instrumentos más populares de la música paraguaya son el arpa y la guitarra. Esta última se encuentra representada por Agustín Barrios, el guitarrista y compositor paraguayo de música clásica de mayor renombre internacional. Por otro lado está Hermelinda Pedroso Rodríguez de Almeida, conocida como Perla, la cantante paraguaya más conocida en Brasil. Fue consagrada como cantante de radio y televisión en la década de 1970 con el éxito de Fernando. A lo largo de su carrera profesional vendió más de 15 millones de álbumes, ganó 11 álbumes de oro, 2 de platino, 1 de platino doble, entre otros premios. Paraguay posee una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo denominada Itaipú, la cual comparte con Brasil. Además cuenta con las hidroeléctricas Acaray y Yayetá. Esta última es paraguaya y argentina. Este hecho lo convierte en el mayor país exportador de energía en el mundo. La gastronomía derivada de la fusión cario-guaraní española es el más característico de la cocina paraguaya, sumado a los aportes de los colectivos migratorios históricos como la cocina italiana y la alemana. La ciudad de Asunción es el epicentro de la gastronomía distintiva que se extiende en el actual Paraguay y sus áreas de influencia. Entre algunas comidas tradicionales tendremos la más popular, que es la chipa, el cual viene en dos formas: la chipa piru o chipita, que tiene una forma similar a la rosquita, y la otra viene en forma de pan o argolla. Ambas están hechas a base de almidón. El asado también es típico en las mesas paraguayas. Generalmente se consumen los domingos o en acontecimientos especiales, acompañado siempre de mandioca. Uno de los platos típicos del país es la sopa paraguaya, la cual es famosa por ser la única sopa sólida del mundo. Es un bizcochuelo esponjoso salado de muy rico contenido calórico y proteico y tiene como ingredientes principales harina de maíz, huevo, leche, queso y aceite o grasa de cerdo. Las bases de la gastronomía paraguaya se centran especialmente en dos alimentos de raíz indígena: la mandioca o yuca y el maíz, de los cuales se conocen distintas variedades y se extraen diferentes usos en la alimentación. Entre las comidas tradicionales pueden nombrarse el chipá guazú, pastel de choclo cocinado al horno; el boribori, un caldo a base de maíz, queso, gallina y vegetales. De la mandioca o yuca se hacen comidas deliciosas como el pastel de mandioca, que es una empanada hecha a base de mandioca o yuca cocida. En las tierras paraguayas el calor suele ser agobiante y para ello no hay nada mejor que su bebida típica a base de hielo, agua, yerba y algunas hierbas. Como también sucede con el mate en Uruguay, Argentina y sur de Brasil, el tereré se considera como una excusa para compartir un momento con la familia o los amigos. El tereré tiene sus propios rituales. Una de las tradiciones considera que lo debe cebar la persona de menor edad en el grupo. La ronda suele ir al revés de las agujas del reloj y no se debe saltar a nadie. Cuando alguien ya no quiere, suele decir gracias, y eso indica que no va a tomar más. Aparte del té o del café, otra infusión muy consumida durante el desayuno o la merienda es el mate cocido o simplemente cocido. Esta bebida, a base de yerba mate, suele tomarse puro, cocido negro o mezclado con leche, cocido con leche. El queso paraguay, en guaraní queso paraguay, es un queso artesanal de leche vacuna propio de la tradición gastronómica paraguaya.
Se trata de un tipo especial de queso que se elabora a partir de la cuajada, que generalmente lleva sal y que, como se fabrica con leche entera, deviene de un tipo de queso semiduro y nutritivo. Posee una masa blanda y un sabor un poco ácido, con una vida útil aproximada de 45 días. Los únicos ingredientes que se utilizan en la fabricación del queso Paraguay son la leche entera y pura y la cuajada. El queso Paraguay es sin lugar a dudas el ingrediente por excelencia en la gastronomía popular paraguaya. Generalmente, el queso Paraguay tiene un límpido color blanco intenso, propio de la leche de vaca con la que se le elabora. Cuando está bien fresco tiene un sabor muy leve, lo cual hace que en dicho estado sea un buen vehículo para sabores dulces. En Paraguay se combina con un trozo de queso fresco con dulce de guayaba o miel de caña para postre. Al pasar los días, el queso Paraguay desarrolla un olor fuerte y se torna duro y un poco grasoso con un color amarillo. En ese estado se usa para chipá, sopa y otros platos típicos. En cuanto al consumo de queso, la mayoría de los paraguayos solo comen queso Paraguay, ya que es casi el único tipo de queso que se consigue en el campo. En áreas urbanas hay más variedad. Cosas muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Hay Day. Hoy fue el turno de Paraguay. Quesero es una decoración de tamaño 2x1. En ella podrás observar una hermosa vaquita en un puesto de quesos artesanales mostrándote toda la mercancía. Pasa por allí y cómprale unos quesos. Esta decoración quedará muy bien en cualquier sitio de tu granja. Podrías ponerla cerca de la lechería. El itinerario para conseguir lo necesario para desbloquear la tienda especial del Valle será el siguiente. Mañana miércoles 4 de junio debes conseguir 5 gallinas y 53 fichas de cada una. Para el lunes 9 debes tener 30 gallinas y 318 fichas. El 16 debes tener 65 gallinas y 689 fichas de cada una. El 23 debes tener 100 gallinas y 1060 fichas de cada una. Y finalmente el 24 ya debes tener lo que necesitas para que puedas conseguir la decoración. En caso de no quererla, también tendrás disponibles 3 potenciadores de 5 estrellas por 1050 fichas o 30 diamantes por 1200 fichas de cada color. Y estas han sido las novedades de la temporada del Valle de Gallinas en representación a Paraguay. Espero que con esta guía puedas tener un mejor cronograma para la recolección de gallinas en tu valle y puedas obtener esta decoración especial y así seguir coleccionando el recuerdo de todas las culturas del mundo. ¿Qué te ha parecido la decoración especial de junio? ¿Qué otros países deseas ver representados en Hay Day? Si te gustó esta información, dale un me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y sígueme en las redes sociales para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.